Muchas gracias, Silvia, como siempre, impecable. Y lo que has hecho es muy interesante, que hiciste un corte de lo que es el poder en la familia, ¿sí? Es muy interesante y, por supuesto, sacado de la clínica, sacado de las entrevistas y de los libros, ¿no? Pero es tal cual así lo decís, ¿sí? Ahora yo voy a repuntualizar algunos aspectos de lo que vos ya dijiste con Vicentes, pero enfocado básicamente en el tema del poder. Bien, Y con respecto a los hijos, ¿sí? Con respecto a los hijos, siempre tenemos que recalcar que tanto los hijos, ¿sí? Como las complementarias, as, os, ¿no? Como quieran, son factibles de mejorar su calidad de vida, su situación, sus secuelas de estos efectos que hacen los psicópatas, que ahora los vamos a retomar, con el tratamiento por personas especializadas en psicopatía. Recalco esto por una cuestión muy importante, ¿sí? El profesional que no tenga una formación sólida y seria sobre psicopatía no va a poder ayudar a estos chicos y va a utilizar herramientas que ya siempre las utilizó, que provienen del psicoanálisis o de otras escuelas, pero que acá en psicopatía no son útiles y pueden postergar el desarrollo adecuado de un hijo o de una complementaria por no disponer de las herramientas exactas que hay que usar para estos cuadros tan complejos, ¿sí? Así que tanto los hijos como las complementarias tienen, tienen tratamiento y pueden mejorar en mucho la situación. Desde luego que junto con las herramientas que hay que otorgarles a los hijos y a la complementaria está la docencia. En medio de que decimos, bueno, lo que conviene es, por ejemplo, contacto cero y se le explica exactamente, pero en medio de todo eso está la docencia para que la persona entienda qué le pasó, ¿sí? Por eso con mucha preparación, ¿no es cierto? La doctora Martínez decía que a veces aparentemente la complementaria no se da cuenta dónde está y qué está haciendo y qué efecto está causando en sus hijos, ¿no? Y en ella misma, por supuesto, ¿no? Bien, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Cuando un hijo nace en una familia, ¿m? El mundo es ese, es el de esa familia, ¿no? La indefensión máxima que tiene un bebé, ¿no? Va formándose y creando, ¿no? El siguiente concepto. Tengo hambre, ¿no es cierto? Recibo cosas en la boca, la teta de la madre, la papilla más adelante, etcétera, ¿sí? Me cuidan, no con esta precisión, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes. El bebé no piensa así. El bebé tiene hambre, abre la boca y ahí está la teta de la madre, la papilla, lo que sea, ¿sí? O sea que, pero sí tiene la sensación de que es la indefensión, ¿no es cierto?, completa. Por sí mismo no se vale, ¿sí? Tampoco, por supuesto, como el cerebro tiene muchos elementos de protección, ¿no? Para formar una psiquis adecuada, el cerebro tampoco le informa al bebé, ¿no es cierto?, que si nadie lo atiende se muere o desaparece. Ese concepto no lo tiene el chico, ¿no? Sabe que depende de otros, o que otro, mejor dicho, no depende, porque ese concepto también de dependencia es muy posterior, sino que hay otros o algo que le acerca cosas a la boca, que lo limpia, lo higieniza, lo arropa, lo abriga, etcétera, ¿sí? Pero son cosas que el chico, ese es el mundo del niño, de la niña, ¿no es cierto? Bebita, ese es el mundo. Y los conocimientos parten de ese entorno, ¿sí? Muy bien.
Parto de este cero para decir lo siguiente: cuando el chico crece, ¿no? Él va teniendo, en una familia estándar, ¿no? Va teniendo noción, de alguna manera, de un concepto más allá de lo biológico. Está relacionado con lo biológico, pero más allá, a un costadito, que es de dónde emana el poder, el control, el orden y la manera donde se hacen las cosas en esa familia, donde él ha caído, ¿sí? ¿Mm? O como decían los existencialistas, donde ha sido arrojado a este mundo, ¿no? Pero esa noción de poder él la va adquiriendo con los años. A medida que va creciendo, se da cuenta que si le pide algo a mamá, mamá dice, bueno, ahora cuando venga papá, lo charlamos entre todos y vamos a ver cómo solucionamos este problema tuyo y así sucesivamente, ¿sí? De alguna forma, él se hace el concepto mental de que el poder en esa familia es piramidal, ¿no? Una pirámide, ¿sí? Está la madre y el padre como una conjunción ahí, y abajo, ¿no es cierto?, están otros poderes que ya vamos a enunciar. Pero este concepto de que existe un poder que está regulando las cosas es vital para la formación psíquica del chico, ¿sí? El orden, ¿no es cierto?, el control, y que se establecen este límite y este límite. De pronto él está durmiendo con sus padres unos días o algunos exageran unos meses, y de pronto, ¿no es cierto?, tiene un montón de espacio para él, para dormir ahí, pero no están sus padres, ¿sí? Existen evolución de libertades y de límites dentro de esa familia, ¿no? Más adelante va a llegar a la conclusión de que esos límites, esa formación provienen de esta cabeza piramidal que es la madre y el padre, ¿sí? A medida que avanza en edades, se da cuenta digamos, qué desbalance hay en esa pirámide, ¿no? Hacia el lado del padre o hacia el lado de la madre. O bien que a veces la madre es la que toma las decisiones y a veces es el padre que toma las decisiones y a veces están juntos. Bueno, pero de todos modos, este concepto psíquico de que existe un orden y que uno tiene que atenerse a ese orden, va más allá de la cosa verbal y discursiva, estamos por fuera de todo eso. Eso a su vez a él lo organiza y le da algo que se llama tranquilidad. Porque ¿qué característica tiene de bueno el orden? El orden tiene de bueno que es la previsión. Cuando el chico introyecta el tema del orden, sabe que si ese orden se sigue cumpliendo, él va a poder predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, si yo discuto, hago peleas, qué sé yo, ¿no es cierto?, tengo un problema. ¿Qué es un problema? Una disarmonía. Viene alguien y ejecuta a su manera un reproche familiar a través del reto, esto no se hace, ya te dijimos que esto no se hace, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la importancia de ese orden, ¿no es cierto?, hace que el chico se vaya estructurando a su vez, respetando este orden interno de la familia, para después extrapolarlo al orden externo de la escuela, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que esta formación, que parte del chico muy joven, muy chiquitito, después por el joven, todo este sistema donde al chico se le dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, o sea, la aplicación práctica, que le llamamos moral de la ética, lo que es bueno para esta cultura, para este pueblo, para esta casa, para este colegio, para este, ¿entiendes? La aplicación práctica, ¿no es cierto?, de la ética, ¿sí?, lo bueno y lo malo. Y en la familia también está exactamente representado eso, ¿sí?, que son los principios, la moral de la familia, ¿sí?, lo que llamamos los valores, ¿sí?,
Y de alguna forma después eso va a ser digerido después como las leyes, ¿sí? Bien, decimos de una familia normal, ¿sí? Hay una pirámide y de esa pirámide baja. Luego, ¿no? Hay también factores de poder dentro de la familia, ¿no? Que está representado por los hermanos. La calidad de poder del hermano mayor, por lo general, ¿no es cierto?, es mayor de la calidad de poder del hermano menor. La calidad de poder de la hermana es distinta a la calidad de poder de la hermana más chica o del hermano mayor. O sea, hay un juego de poder, ¿sí? Hay juego de poderes entre todos esos, ¿sí? Y a veces el chico observa que uno de los hermanos tiene más preeminencia de llegada a la madre, de llegada al padre, etcétera, etcétera. O sea, como que el poder se va distribuyendo de distintas formas de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de familia y a la calidad de familia en que esté, ¿sí? Bueno, y así se va acostumbrando, ¿no es cierto?, que la madre tiene, como decía Silvia, que la madre tiene un factor de poder, ¿sí?, y el padre tiene otro factor de poder, ¿sí? Y cuando las decisiones son pesadas, los dos armonizan, ¿sí? Pero la madre tiene una particularidad especial que es todo lo que acontece en la casa, en la legendaria y primogénita cueva, como decíamos antes, es manejo de la madre, ¿sí? Y el padre tiene una injerencia en ese aspecto menor, ¿sí? Como que el hombre ya sabe que debe dejar hacer a la mujer el orden, la normativa propia de una casa, ¿sí? Y eso también es introyectado tanto por los hijos, por las hijas y por todo el sistema, ¿sí? Y ese es el orden natural de las cosas en esa familia. Muy bien. Todos crecemos así, todos fuimos creciendo, la enorme mayoría de los que están escuchando esto, fuimos creciendo más o menos con esta vivencia del poder. ¿Mm? No con esta lógica del poder, porque todavía no la tenemos, somos chicos, ¿sí? Pero sí con esta vivencia del poder y captamos algunas cosas. Y por ejemplo, hay picardías de los chicos que saben que si se les habla de determinada manera al padre, si son mimosos y qué sé yo, y después le piden algo, el padre, el padre está más predispuesto a hacerlo, ¿sí? También como que el poder tiene también modos de ser seducido, ¿no? Este concepto después se va a aplicar para lo externo en muchas ocasiones, ¿sí? Bueno, hasta acá para que tengan una idea, ¿no es cierto?, que el concepto del poder en la familia es su peso formativo y de crecimiento. Los chicos van creciendo de determinada manera e incorporando poder y ellos también generando poder a su manera con todas estas cuestiones que ya lo dije. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como cuando aparece lo que llamamos el sol negro? Es decir, cuando la madre, ¿no es cierto?, es una psicópata, ¿m? O el padre es un psicópata. Entonces acá esta es una pirámide, pero con un mando único, ¿sí? Y una lugarteniente. En el caso de que sea un psicópata varón, el mando único está ahí. Y hay una lugarteniente, ¿no es cierto?, que es la complementaria, ¿sí? Lugarteniente es el segundo al mando, sería, ¿no? Pero que el psicópata, como muy bien aclaraba la doctora Martínez, el psicópata no deja en la cabeza de los chicos que crezca esta posibilidad de que la madre también tiene mando, ¿sí? Y que tiene un mando, sino que les hace estas maniobras de manipulación para que se llegue a la conclusión que la madre es uno más de ellos. Es como una especie de hermano más grandote que está ahí, que hace la comida, que hace esto, que hace aquello, que va a trabajar, que vuelve, todo lo que sea que hace una mujer, ¿sí? Pero a medida que van creciendo, van teniendo con claridad que el que manda es el sol negro, ya sea la madre, si es psicópata, o el padre, ¿no es cierto?, si es psicópata. Estamos hablando de estas familias
donde hay un psicópata, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes, los que son complementarios, los que son hijos de psicópata, lo entiendan con claridad. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan después en la familia, cuando ya es adolescente o tiene 13, 14 o después 15, 16, ¿no es cierto? Muchas complementarias me dicen, yo no entiendo, lo atendí bien a mi hijo, lo quise mucho, él dice de todo, ¿no es cierto? Y ahora que nos separamos, él se va con el padre, ¿sí? La complementaria a veces no solamente no tiene noción de lo que le pasa a ella, sino que además no tiene noción de esto que estamos justamente hablando con ustedes ahora. Esta estructuración del poder que genera, ¿no es cierto?, el sol negro. En este caso ponemos el padre, ¿sí? Y que de pronto a los 13 años, 14, el chico se va con el psicópata, ¿sí? Y la madre queda ahí entre perpleja, disgustada y enojada con ese hijo que se va a pesar de todo lo que hizo ella desde su óptica, ¿sí? Y se va detrás del comando natural. El chico se va detrás del comando natural que había en la familia, ¿no? Que es el psicópata, ¿sí? Que no solamente lo manipuló desde que era chiquito así, sino a lo largo de todo el crecimiento. Y al revés, ¿no? Acá yo tengo padres que son complementarios, ¿sí? Y que las hijas, cuando se separan, se quedan con la madre en el lugar que la madre elige, ¿sí? A pesar de que ya son grandes, ¿no? 17, 18, 19 años, ¿sí? Se quedan en el lugar que va la madre, ¿sí? Y a pesar de que él, como complementario, dice, no, yo hice todo lo posible, trabajé como un descosido como para brindarle lo mejor, fui muy cariñoso con mi hija, ¿no es cierto? O mi hijo, ¿no? Y les di todo y me preocupaba por la escuela, por esto, por lo otro. Cuando nos separamos, los dos, no que un hijo queda con un padre y el otro, no, los dos se fueron con la madre, ¿sí? Y después ocurre otro fenómeno muy doloroso, ¿sí? Que es que esos hijos comienzan, después de que están separados, qué sé yo, a odiar a ese padre, ¿sí? Las hijas, el hijo, odian y aparte pueden hasta incluso ser cómplices en algunos trámites relacionados con el divorcio, división de bienes y todas esas cosas. Como si esos hijos que él los crió, salían a jugar con él, todas esas cosas, de pronto ahora son enemigos, pero enemigos en sentido acérrimo del concepto, ¿no? ¿Mm? Enemigo de ese padre. ¿Por qué? El sol negro, ¿no es cierto?, la madre, les metió de chiquitito en la cabeza que el poder estaba concentrado en ella y que debían seguir lo que se decía, ¿sí? Y que otra cosa más, el psicópata no tiene, tiene también la habilidad, ¿no?, de que ese concepto de yo tengo el poder sea irreversible en la cabeza de los hijos, ¿sí? Sea irreversible, es decir, se crea en la cabeza del chico la noción de que no hay otra alternativa más que seguir a la madre. No hay otra alternativa. Amén de, porque son ya grandecitos, 17, 18, 19, amén, ¿no es cierto?, de que ven que las actitudes de la madre no son, ¿no es cierto?, acorde con lo que ellos entienden por lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que hace cosas que ellos juzgan a los hijos como malas la madre, no tienen la opción de decir, bueno, me voy con mi papá, ¿sí? ¿Mm? Mucho tiene que ver no solamente el soborno económico, sino también la generación del miedo, en los hijos. Bueno, hay otro elemento más que juega y después va a jugar como secuela, ¿no?, en los hijos de los psicópatas, ¿no? Y es esto que bien marcaba la doctora Martínez, que es los psicópatas no pueden generar un auténtico acercamiento afectivo, ¿sí?
y desconocen en absoluto el concepto de la ternura, ¿sí? Y como que estos chicos crecen, ¿no? Por el lado de la psicópata, como una frialdad, ¿no es cierto? A veces disminuida por la actuación de la psicópata como madre de los chicos, o la actuación del psicópata como padre de los chicos, que ve cómo son los otros padres y los imita, o los llena de cosas, ¿no? De objetos, de juguetes, cosas, vestimenta, ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto de que no puedan captar del todo, ¿m? La ternura, la cosa afectiva, ¿no? Porque, y hay una cosa espantosa también acá, muy fea, que esos chicos han crecido en esa atmósfera de frialdad, ¿sí? Que fíjense una cosa, no puede ser compensada del todo por la acción de la madre, ¿sí? Porque muy bien se aclaró acá, con idoneidad, que la acción de la madre está más volcada a ver qué va a hacer el psicópata ese día, esa tarde, esa noche, de qué manera no se la va a agarrar con ella y de qué manera lo puede contentar. Está mirada casi, está focalizada esa mirada sobre el psicópata con tanta intensidad que a veces deja a un costado o descuida levemente o moderadamente esto de enriquecer la vida afectiva de los chicos. ¿Sí? No es que los trate mal, es peor aún. Hay un dejo de descuido y de indiferencia. Ojo con la palabra dejo. Un dejo, no es una cosa marcada y terrible, porque si fuera marcado y terrible, ¿no es cierto? Los pibes ya saben cómo defenderse de algo muy fuerte, ¿sí? Pero el dejo tiene esa ambigüedad, ¿no? ¿No? Que puede ser un poquito, pero está lo otro. No, no, estos chicos cuando son chicos, 4, 5, 6, 7, no tienen parámetro para comparar cómo son otros padres, qué es el cariño y todas esas cosas, ¿sí? El cariño y la ternura, ¿no? Sí, la manifestación de, mira lo que te doy, mira lo que, lo que estoy haciendo por ustedes. Tanto el psicópata padre como la psicópata madre siempre, siempre están con el balance, ¿no? Material de las cosas. Yo te di este regalo, te di en tu cumpleaños tal otra cosa, vos tenés este zapato porque te lo compré yo, siempre está con el balance, como diciendo, me debes, vos me debes. Sí, totalmente contrario al parámetro de cualquier familia, que eso no se tiene en cuenta y el chico entiende que es parte del cariño y del afecto de los padres, en vestirlos, hacer algunos caprichitos en cuanto a cosas que necesita, ¿no? O a veces es un lujito que quiere darse el pibe, ¿no? Pero que no es vivido como una deuda, una deuda que debe pagar en algún momento, ¿no? Bien, entonces acá, ¿no es cierto? Esta falta de entender lo que es lo afectivo en profundidad, ¿no? Y que la complementaria no alcanza a transmitírselo completamente tampoco a los hijos, porque está en otra cosa, no está mirando en el psicópata. Y el psicópata, como sabemos, aquellos que han hecho diplomatura y todos los otros cursos, sabemos que el psicópata no siente nada, es un robot, ¿sí? No siente nada desde el punto de vista afectivo y formativo desde lo afectivo, ¿no? No tiene ninguna herramienta como para dar, entregar, asesorar, corregir, ¿no? Como hacen las madres, ¿no? Uno hace una macana o golpea a un hermano y viene la madre y lo corrige en sentido bueno del término. Tenés que quererlo, pues tu hermanito, etcétera, etcétera, abrazarlo ahora, hagan las paces, todo ese tipo de cosas de lo cotidiano y formativo y que hace la estructura después de lo que va a ser una buena persona, ¿sí? No está acá no está, ¿sí? Porque el padre jamás va a hacer eso, ¿no? Si es un psicópata, nunca lo va a hacer, ¿no? Y cuando el psicópata abraza,
los chicos sienten que dos brazos lo entornan, ¿no? Lo entornan, lo aprietan, ¿sí? Y después esos brazos se aflojan, ¿sí? Y lo dejan salir de ahí, ¿sí? Pero como todos nosotros sabemos, los que tuvimos la enorme fortuna de no nacer en un hogar psicopático, sabemos que el abrazo es una integración, no solamente de lo físico, sino de lo físico, incluso de lo energético, de dos cuerpos que se transmiten cosas inefables, indescriptibles, que nosotros llamamos qué bien que me siento con este abrazo, ¿no? Con lo afectivo que conlleva la parte mecánica de abrazar, ¿sí? Bueno, eso por supuesto lo van a descubrir y con cierta sorpresa más adelante, cuando la jovencita empiece sus escaramuzas con los pibes y empiecen, digamos, ese juego de previa en las relaciones afectivas con los varones y los varones con las mujeres, ¿sí? Que va a ser de un gran asombro, porque acá los he tenido yo, estos hijos, que me decían, lo, lo más fuerte que me pasó fue una vez que un pibe me abrazó, ¿no? Pero no era el abrazo que yo tenía en casa, ¿no? Saquen la connotación sexual, por favor. Si no era otra cosa, es decir, era tan lindo, decía, era tan lindo, ¿no? Ella iba teniendo los primeros esbozos de lo que es la ternura, ¿sí? Después, bueno, más adelante era lindo también por la eroticidad del abrazo, bueno, pero eso ahora no estamos en eso, ¿sí? O sea que estos chicos cuando empiezan a interactuar afectivamente ya vienen con un déficit de no entender, no entienden afectivamente a las otras personas, no entienden la ternura y como que cuando alguien los toca, me han dicho los novios o las novias de los hijos de psicópatas, me costaba que se dejara abrazar, ¿no? O que se dejara tocar. A veces yo le tocaba el pelo, ¿no? A la niña, a la jovencita, y ella me miraba y decía, ¿qué tengo? ¿Tengo algo en el pelo? ¿Hay una basurita, algo? O sea, estaba acostumbrada a la utilidad, ¿no? De los gestos del psicópata. Siempre había una utilidad. Lo hacía por algo, pero no por una afectividad auténtica, ¿sí? Porque no la tenía, no tiene afectividad. No hay que dar vueltas en eso. Psicópata no tiene afectividad, es un robot en ese aspecto. Finge todo lo que quieran, porque a veces, por supuesto, como ellos se criaron en esa atmósfera psicopática, en esa cultura psicopática del chico, para ellos lo afectivo, las conductas de una casa, las conductas de una madre, era eso, es eso. En la cultura psicopática, la madre se comporta de esta manera, las afectividades se dan de esto, y cuando se quiere lograr algo, son sobornados por cosas materiales. Así se forman, ¿sí? Y cuando van, ¿no es cierto?, a otras familias por distintas razones, ahí tienen el choque, ¿sí? Que viene el hijo criado por un robot versus, ¿no?, la persona criada por dos padres cariñosos, amables, ¿no?, agradables, ¿sí?, que quieren a su hijo y que lo quieren hacer, atención a esta palabra, lo quieren hacer crecer, le dan cosas para que crezca, para que todo para que tenga esa cosa nutritiva del punto de los afectos, para que pueda recibir el jovencito de una familia común y pueda dar la afectividad, ese ida y vuelta, ese déficit en los hijos psicópatas es brutal a veces, ¿sí? Es muy notable, ¿sí? Pero por supuesto lo sufren los primeros que se acercan a vincularse de otra manera con la chica o con el jovencito, ¿sí? Y después que ella, cuando la hija empieza a interactuar, ¿no?, con otra familia, ven ese espectáculo de cosas distintas, de la relación entre padre, madre, entre padre, hijo, madre, hija, etc., ¿sí?
que ya lo hablamos tantas veces a eso. ¿Sí? Pero acá quiero marcar eso. Y ustedes terapeutas que están escuchando, ¿no? Cuando tengan un hijo que ha transitado su infancia y su niñez y su preadolescencia en un lugar de psicópatas, tienen que saber esto, ¿no? Tienen que saber, ¿no es cierto?, que ese chico que tiene enfrente es desconfiado. Desconfía de usted, que es el terapeuta. Y sabe que no tiene que decir cosas, porque ya han dicho de chiquitito. No se habla, de lo que pasa acá en la familia no se habla. Y tienen que ustedes hacerles entender despacito, con trabajo. Esto requiere mucha paciencia, mucho tacto. Decirle y explicarle, ¿no es cierto?, que las cosas que son distintas, ¿no?, en nosotros chicos, en las otras chicas. Y que no vea una agresión cuando alguien se quiere acercar, ¿no es cierto?, de una manera afectiva hacia ella o hacia él, sino como una invitación, ¿no?, a una relación afectiva que pueda aceptarlo o no, eso es otra cosa, ¿sí? Pero a veces estos chicos en terapia parecen hoscos o están disfrazados de tímidos, ¿eh? Y entonces, bueno, hay que trabajar y tener paciencia, mucha paciencia, ¿sí? Ser un poco cálidos, ¿no? Pero tampoco efusivos porque ahí huyen de ellos, ¿sí? Bueno, pero también está en estos valores, en esta instrucción del poder, el tema de los hermanos, ¿sí? Porque hay hermanos que son mucho más sumisos a las órdenes del psicópata. Y a veces el psicópata los usa como látigo contra los otros hermanitos, ¿no? Que son como ejecutores de órdenes desagradables hacia los hermanos, ¿sí? Y son, por supuesto, los que le cuentan absolutamente todo lo que pasa en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí el chico también, ¿no es cierto? Los hermanos también sienten esa perturbación que haya este tipo de hermano ahí, ¿no es cierto?, jugando una acción de poder generada por el padre, ¿sí? Fíjense que en todo lo que estamos hablando, como que parece que me olvido de la complementaria, ¿sí? No me olvido de la complementaria. La complementaria también hace una negación de todo lo que está pasando. Recuerdan que la complementaria trabaja para no ver, ¿sí? Trabaja para no ver, ¿no? Entonces, también ella, ¿no es cierto?, está con miedo, ¿sí? Y tampoco tiene tanta atención y la fineza de la mirada, de la escucha que tiene la madre común, que cría a sus hijos, ¿no es cierto?, y los cuida y los forma y les va diciendo y los va corrigiendo, todos esos detalles que tiene la madre, infinita cantidad de detalles que tiene la madre para transmitir su afectividad, para transmitir los valores, todas esas cosas en la complementaria se anula, ¿no? O solamente, no sé, se cumple con lo formal, ¿no? Con el como si fuera una madre también, ¿sí? Y entonces la parte formal o el exceso de atención a algo que a lo mejor requiere un poquito menos de atención, porque que esté prolija, que esté limpia, que vaya acá, que en la escuela tal, que se saquen las mejores notas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cuántas cosas hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando uno, como terapeuta, trata a un joven, a una joven que dice que ha sido hijo de psicópata. Y a veces, este sistema dura años, incluso hasta los chicos entran a la universidad y todo ese tipo de cosas, y recién ahí sale de la cultura psicopática el joven, ¿no? O la chica, ¿sí? Recién ahí salen, ¿sí? Tengo casos así bastante pavorosos del retardo emocional y afectivo que tienen estos hijos. Y entonces ahí los terapeutas, ¿no?, tienen que estar apoyando mucho, mucho este tema, evitando, digamos, la reacción paranoide del joven o de la joven,
frente a los vínculos afectivos que se van acercando, ¿no? Inclusive a los amigas o amigos que va haciendo, tanto en el secundario como en la universidad. A veces hay en este sistema de tanta presión generada por el sol negro o la que es sol negro, hay válvulas de escapes, ¿no? Hay lugarcitos donde el chico puede obtener un poquito de esto que tanto le falta: ternura, afecto, cariño del verdadero, del genuino, y cariño atento. No es ese cariño inatento de la complementaria, ¿sí? Que es una tía, ¿sí? Que a veces viene a casa, una tía que se los lleva para estar un tiempo, unas horas con ellos, una vecina, una abuela. La cantidad de veces que yo escucho acá, gracias a mi abuela que me quiso muchísimo, me mimaba esto y aquello, y gracias a ella, ahora que soy grande, entiendo un montón de cosas que les puedo dar a mis hijos, pero recordándola a mi abuela, ¿no? Las comidas que me hacía, esto, que el otro, que me enseñó a cocinar, me enseñó esto, me abrazaba, me daba besos, etcétera, etcétera, y que yo ahora sí puedo transmitir un poco de eso pensando en mi abuela y en mis hijos, ¿sí? Dice la hija de psicópata, ¿sí? A veces una vecina, ¿sí? Y a veces, si es gente, digamos, que tiene cierto dinero, ese rol lo cumple la chica auxiliar en la casa, la que viene a limpiar, a hacer la comida, a atenderlos, ¿no? Esa chica a veces tiene un papel importantísimo en la generación de afecto, de cariño, de cuidado afectivo, ¿sí? ¿Mm? Que también, ¿no es cierto?, muchas veces lo he visto, ¿no?, que le reconocen, ¿sí? Y a veces le llaman directamente mi segunda mamá. Mi segunda mamá fue la chica que estaba en casa, cama adentro, ¿no? Y que yo cualquier cosa y recurría a ella y le contaba, ¿sí? Esas son las válvulas de escape del sistema de alta presión, que son las familias que tienen un sol negro. Y el hijo, cuando viene a la hija o el hijo que viene a consultar con nosotros, a veces es traído, ¿no?, o invitado, vamos a decir, para no ser la palabra tan fea como traído, es invitado por la pareja, ¿no? Cuando escuchan estos videos y esas cosas y se dan cuenta con quién están viviendo, que están viviendo con el hijo de un psicópata, y ahora van entendiendo por qué esa osquedad, esa cosa osca, ¿no?, en los acercamientos, o esa falta de fineza con el tratamiento con los hijos, fineza afectiva, que es bueno, dicen, ¿no? Es muy, muy buen muchacho, dicen, ¿no? Pero, ¿sí?, no entiende esto, no entiende aquello. Bueno, entonces ellas vienen, conversamos, y después viene él, y ahí sí hacemos la tarea de reconstitución afectiva del hijo, de la hija, ¿sí? Y de la docencia, para que comprenda que un vínculo afectivo es de esta manera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso les devuelve, ¿no?, les devuelve una calidad de vida que, a pesar de que ya son grandes, ¿sí?, 30 y pico, qué sé yo, pero igual, la comienzan a vivir en ese momento. Yo le recuerdo el caso, ¿no?, de una persona que me dice hace bastantes años, o sea, me dice, yo llego a mi casa, dice, con los libros, porque por supuesto, este pibe era un intelectual, a mi señora, le digo, hola, y dejo los libros, me voy a lavar las manos, todas esas cosas, qué sé yo, y trato de cuidar no pisar a mi hijo, cuidar no pisar a mi hijo que está ahí gateando, ¿no? Dice, pero él no me da bola, ese, ¿no?
Después me siento a comer, qué sé yo, el chiquito se sienta, le da de comer, la madre me cuenta lo que hizo el nenito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice, pero no me da mucha bola. Entonces, yo le dije, ¿vos abrazarías a a una biblioteca? No, ¿no? Bueno, para él vos sos algo que trae libros, ¿no? Algo que está leyendo libros, algo, ¿no es cierto?, que se sienta enfrente a él y mira como la mamá le da de comer al nenito y todas esas cosas. Y es un hombre grande para él, sos un tipo alto, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿vos querés tener una linda interacción con tu hijo? Sí. Bueno, llegá a dejar los libros, te lavas las manos y te tirás al piso con el pibe. Te tirás al piso y empezás a hablarle, a hacer gestitos, a jugar un poquito con él, desde el piso, para que él te vea que estás en la misma altura y que no sos una biblioteca. Bueno, ese chico, estoy hablando del bibliotecario, vamos a decir, ese chico recuperó una calidad de vida que era absolutamente inusual y inédita en la cabeza de él, ¿sí? Porque él no lo había vivido nunca. Él me dijo, mis padres eran así conmigo. Nosotros crecíamos ahí, crecíamos, nada más. Yo no recuerdo jamás que mi padre se haya tirado del suelo a jugar conmigo o que siquiera haya jugado en algún momento conmigo, ¿no? Esas cosas, ¿sí? Y después él me decía que estaba recontra feliz porque el chico le iba respondiendo a medida, ¿no es cierto?, que él iba jugando. Entonces el chico se le acercaba y ahora dice, me espera, cuando yo abro la puerta, viene gateando y se me agarra del pantalón y me abraza. Dice, es hermoso eso, decía este hombre ex bibliotecario. Bueno,